La iglesia que nos toca hoy es la de Sardis. En la segunda imagen, nosotros vamos a ver allí que ya habíamos estudiado la de Éfeso, que era aquella iglesia que estaba haciendo bien las cosas, pero que lo hacía un poco por rutina porque había perdido el primer amor. Después tenemos la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pequeña, una iglesia que tenía quizás poca fuerza, pocos recursos, pero era alguien a quien Jesús valoraba y exaltaba justamente por sus valores, justamente por a pesar de tener poca fuerza, pocos recursos, continuaban adelante en la obra del Evangelio, a pesar de estar en medio de un contexto de persecución, ellos continuaban. Después teníamos a Pérgamo, ya acá se empieza a complicar un poco más, porque es una iglesia que estaba desviándose de la doctrina, desviándose del Evangelio. Tiatira había tomado otra ruta, ya era una iglesia muy permisiva, y hoy nos toca hablar de Sardis. Antes que nada tengo algo para mostrarles. Chan, chan, chan. ¿Qué es esto? Común y corriente. ¿Ustedes sabían que si ustedes lo apretan de la parte superior y la parte inferior, todos sabían eso? Yo lo probé y no se rompe. Lo estoy probando en este momento. Sí, ahí va, no muy cerca. ¿Se ve ahí? Sí. Un huevo común y corriente de gallina, que si ustedes, para el que no sabe, para el que nunca escuchó eso, si ustedes lo apretan de la parte superior y la parte inferior con los dedos, no se rompe. ¿Está? ¿Tienen ahí eso? Retengan esa imagen que nos va a servir para más adelante. Vamos a bajarlo por acá. Bien. ¿Cuál es el propósito de estudiar las 7 iglesias y de esta serie de las 7 iglesias? Está en la tercera imagen ahí. El primero es que comparándonos con estas iglesias, a medida que vamos viendo, a ver qué estaban viviendo, qué cosas hacían bien, qué cosas hacían mal, nosotros también nos podemos ayudar como iglesia y como individuos también a decir, bueno, ellos estaban haciendo esta acción mal, bueno, no quiero caer en esto. O estaban haciendo esto bien, quiero hacer eso, quiero continuar. En caso de compararnos con, por ejemplo, con Éfeso, que había perdido un poco el primer amor y hacía las cosas por rutina, nos ayuda y nos sirve a decir, bueno, voy a recuperar ese primer amor. Lo que Jesús le animaba a esa iglesia, también me anima a mí. Y eso es un poco el primer propósito. Y el segundo es una mayor adoración de Cristo. Cuando estábamos en Génesis, cuando Adán y Eva caminaban junto con Dios, estaban y eran parte allí del jardín, tenían una revelación completa de Dios. Podían estar compartiendo tiempo con Él. Después que Adán y Eva caen en el pecado y a partir de ahí toda la humanidad, hubo un alejamiento en cuanto al conocimiento de Dios. Y Él se fue revelando y mostrando a diferentes personas en el Antiguo Testamento, lo vamos viendo, y después con Jesús encarnado allí vamos viendo la obra de Dios, pero en Apocalipsis nosotros empezamos a ver, por el tipo de literatura que es Apocalipsis, un montón de imágenes. Pies de bronce, aquel que tiene las iglesias en su mano, ojos como llama de fuego. Se empieza a hacer toda una imagen y toda una serie de imágenes que nos ayudan a ver qué grande es Dios. Pero no solamente por las imágenes que allí hablamos, sino por cómo Dios obra en estas iglesias. Sea la mejor iglesia o sea la peor, Dios está ahí obrando, teniendo paciencia, animándolos, exhortándolos, guiándolos. Dios está presente. Hay algunas de estas iglesias que si nosotros las leemos a detalle, no tendríamos una reunión en conjunto con ellas. Diríamos, no, en esa iglesia yo no quiero estar o no quiero que Adulán tenga una reunión junto con ellos porque su doctrina, porque perdieron el primer amor o porque... Y sin embargo Dios no, Dios dice, justamente ahí quiero estar, ahí quiero obrar, ahí quiero llevar mi palabra, quiero animarlos, quiero exhortarlos. Entonces, el estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis nos debería llevar a una mayor adoración de Dios, a un mayor reconocimiento de su paciencia, de su misericordia, para esas iglesias y para nosotros. Habiendo dicho esto, vamos con la primera, con los primeros versículos, y arrancamos en el capítulo 3 de Apocalipsis.
No se olviden de la imagen esta, ¿no? Esto nos va a servir un ratito. El capítulo 3 de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pon en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ahora continuamos con los otros 3 versículos, pero antes vamos a analizar un poquito estos 3, del 1 al 3 que estamos leyendo ahí. ¿Qué diferencia encontramos con esta iglesia si la comparamos con las otras iglesias? Vieron que es una carta de Apocalipsis enviada a 7 iglesias y cada uno de los párrafos le habla a una iglesia particular. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo. ¿Cómo arrancaban las otras cartas que leímos o los otros fragmentos de la carta? Jesús presentándose y diciendo: sé que has hecho bien tus obras, sé que eres alguien que ora, sé que amas mi nombre, que amas mi palabra, animándolo y resaltando lo bueno. Y después dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero tengo contra ti que tal cosa. Acá no ocurre eso. Acá va directo al punto. Versículo 1 que estábamos leyendo allí dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pareciera en este momento que no hay nada bueno para resaltar en esa iglesia. Va directo al punto. Y eso es un poco difícil de tragar, porque nos podemos hacer la pregunta de si Jesús habla de esa manera. ¿Jesús habla directamente así? Y la verdad es que sí. En la siguiente imagen vemos que el comienzo de esta carta es diferente, pero Jesús ha hablado así en otros momentos. Allí puse solamente 2 ejemplos. El primero, a los fariseos y a los escribas, quienes eran supuestamente los representantes de Dios en la tierra, los representantes de la ley, los maestros de la ley, les decía, por ejemplo, sepulcros blanqueados, tumbas vacías, generación de serpientes. Jesús fue en su momento crudo, fue bastante directo, fue bastante ofensivo, hasta podemos decir. Y en el segundo ejemplo que puse allí, también a las multitudes y a los discípulos. Mientras Jesús hacía milagros, estaba todo bien. Mientras Jesús sanaba y multiplicaba los panes y los peces, la gente lo seguía y mucha gente lo seguía. Las multitudes lo acompañaban. Pero cuando Jesús empieza a hablar del Evangelio, del arrepentirse, del pecado, de cómo el pecado nos alejaba de Dios, ya mucha gente no lo seguía. Ya empezó a disminuir la cantidad de gente. Entonces en un momento Jesús se enoja y dice, ya no lo seguían, el ejemplo que puse allí, ¿no? En el 2. Ya no lo seguían tantas personas. Jesús se vuelve a sus discípulos y le dice, ustedes también se quieren ir. Es bastante ofensivo y es bastante difícil esto de tragar, de aceptar. El mismo Jesús que los niños se le acercan por su ternura, por su forma de ser, que los necesitados se acercan y confían en Él. Ahora ese mismo Jesús está utilizando estas palabras, pero es en un momento puntual y en un momento clave. Cuando el tema central es la hipocresía, como dice allí abajo, Jesús habla directo. La iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía, pero estaba... Sé que no es una linda palabra, pero tienes nombre de que vives, pero estás... Entonces Jesús necesita hablar a esa iglesia. Jesús necesita confrontarlos, necesita ir directo al punto. En la siguiente imagen, yo tengo algo para leerles respecto a la hipocresía, pero antes el porqué de esto, ¿no? ¿Qué es lo que una persona esperaría si se va a hacer arroz con huevo y cuando toma un huevo de gallina? ¿Qué espera encontrar? Lo mínimo y básico. Que no esté podrido, que esté sano, pero que adentro contenga yema clara, lo que uno se va a comer.
Lo que hace que un huevo no se pueda romper, y ustedes pruébenlo en su casa, un huevo no se rompe. Si usted lo aprieta con su mano, no se rompe. Pero ¿qué es lo que hace? El contenido. Lo que está adentro hace que un huevo no se pueda romper. Así, de esa manera. El contenido hace, no es solamente la cáscara, sino que es el contenido lo que hace que el huevo no se rompa. Le voy a confesar algo, este huevo tiene algo, tiene un arreglo. Este huevo está vacío. Yo lo vacié, así que no hay problema en romperlo, está seco. Ahora, ¿por qué se rompió? Obviamente por un golpe, pero si lo apretaba se iba a romper también. O sea, este huevo está vacío. Lo que yo esperaba supuestamente del huevo no lo encontré. Lo único que encuentro es cáscara. Por fuera parecía un huevo normal. Al principio ustedes creían que estaba lleno este huevo, era un huevo... Y yo se los mostré de lejos, ¿verdad? Y parecía que sí. Pero no, está vacío, está seco. La iglesia de... Voy a bajar por acá. La iglesia de Sardis vivía en esa hipocresía de creer que estaba todo bien, pero no. Jesús tenía que hablar directo a ellos, tenía que mostrarles directo eso. Sardis, la iglesia de Sardis, era una iglesia que por fuera aparentaba una cosa, pero por dentro era algo totalmente distinto. Quisiera leerles una definición de hipocresía o algo que pude encontrar para que nos ayude un poco en esto, que es el problema de la hipocresía. Bueno, la raíz de la palabra hipocresía proviene del griego antiguo, hipocrisis, que inicialmente significaba actuación o representación, refiriéndose a los actores que interpretaban un papel en el teatro. Con el tiempo, el término adquirió un sentido negativo, describiendo el acto de fingir emociones, creencias o comportamientos que no se tienen, para engañar o dar una falsa impresión. Ese es el problema con la hipocresía. La hipocresía se refiere a algo que no sos, pero que mostrás. Yo podemos buscar un montón de ejemplos, ¿no? Pero quise hacer algo bien local, bien central y algo que nos comprometiera a todos. Yo puse en internet, en el chat GTP, que es un motor de búsqueda, puse, en Las Piedras hay una iglesia llamada Adulam, ¿cuáles son sus valores? A ver qué me decía, a ver cómo figuramos en internet como iglesia. Y esta fue la respuesta que me dio. La iglesia de Adulam, ubicada en la ciudad de Las Piedras, disculpen que se me fue acá. Ahora sí. La iglesia de Adulam, ubicada en el barrio Laures de Las Piedras, se define como una comunidad de refugio y transformación. Su visión está centrada en la persona de Cristo y en la transformación por medio del Evangelio, buscando que sus miembros se conviertan en más semejantes a Jesús y a través de esa transformación llevar el reino a todas partes. Algunos de los valores fundamentales de la Iglesia incluyen la necesidad de Jesús como el centro de la vida y la comunidad, y la transformación personal como un proceso continuo que permite que los creyentes reflejen más plenamente el carácter de Cristo en sus vidas. ¿A qué suena esto? Esta respuesta que Internet me dio, esta respuesta que si uno lo busca en Adulam en Internet, esto es lo que te devuelve. ¿A qué suena esto? Transformación, refugio, ¿eh? Claro. Esta respuesta la saca de los videos de prácticas de Adulam, de lo que tenemos la página de Adulam. Pero ¿a qué nos suena esto? Nuestra visión. Misión. Somos una comunidad de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. Con otras palabras, lo que Internet me está devolviendo es que así nos ve Internet. Y así nos ve la gente que busca en Internet. A ver si podemos unir todo esto, ¿no? Yo quería preguntarles algo. ¿Qué pasaría si una persona que no viene a Adulam, que no conoce la iglesia de Adulam, lo que encuentra en Internet de esta iglesia es eso? Que es una comunidad de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. ¿Qué pasaría si esa persona dice, voy a ir a esa iglesia por esto?
por esto que veo, por esto que escucho en las prédicas, por estas fotos que se suben, y cruza esa puerta y lo menos que encuentra es una comunidad de refugio y transformación. No se nombra a Jesús, no se menciona a Jesús. ¿Qué pasaría? Se volvería decepcionado. Y eso en la iglesia de Cristo ocurre. Hay un montón de iglesias que dicen representar a Cristo, que dicen que ser una especie de sucursal del reino de Dios en la tierra, y sin embargo es totalmente distinto a lo que se encuentra dentro de esa iglesia. ¿Y por qué busqué esto en internet y por qué busqué esto de Adulam puntualmente? Porque la iglesia de Sardis tiene que llevarnos directamente a una confrontación hacia nosotros, a cómo estamos viviendo como cristianos, a cómo estamos viviendo como parte de Adulam, como parte de esta iglesia, como miembros de esta iglesia, como asistentes, pero también como cristianos. La iglesia de Sardis era cáscara, pero sin contenido. ¿Qué pasaría si nosotros solamente esto que está acá escrito fuera eso, un cuadro escrito? Que los valores que están por aquel lado sean solo los valores, pero no vivimos eso. ¿Qué pasa si lo que yo leo de la Biblia, entienda mucho o entienda poco, hace poco que estoy, hace mucho, pero lo poco que voy leyendo se convierta en eso, un libro más? No sirve de nada. Si yo no lo vivo, si yo no me enfoco en vivir eso, si yo no me enfoco en no ser hipócrita. Y eso es algo con lo que todos luchamos, y principalmente los hombres. Somos muchas veces hipócritas. La clásica, ¿cómo estás? Le preguntás a un hombre. Bien. ¿Tus cosas? Bien. ¿Tu familia? Bien. Listo, y ahí termina la conversación. No hay un mayor desarrollo. No es por maldad, es porque no queremos cargar a la otra persona, no somos de abrirnos, nos criamos así nos criaron, ¿no? Se aplica tanto a mujeres como a hombres, pero digo, como hombre digo que me parece que es más los hombres que vivimos esto, que somos hipócritas, no decimos realmente lo que está en nuestro interior. Y yo lo digo habiendo vivido esto hace muy poco tiempo, porque como muchos de ustedes saben, hace 2 años, de aquí a 2 años hacia atrás, vivíamos con mi familia en una situación complicada. Estábamos con la pérdida de un embarazo, mi abuela falleciendo, que había fallecido, la noticia de mi madre con cáncer y después la quimioterapia y y vos me preguntabas a mí en ese momento y yo te decía, no, bien, ahí bien, no, todo bien, tal. Sí, qué macana, qué feo esta situación o qué, pero no mucho más. En ese momento yo estaba siendo hipócrita, porque yo realmente no estaba bien. Yo realmente necesitaba hablar y no lo hacía. Esta iglesia, este texto que acabamos de leer, y ahora vamos a los otros 3 versículos, pero puntualmente estos primeros 3, esta cáscara vacía, me hizo recordar muchísimo a mí, porque yo estaba viviendo en esta hipocresía. En cuanto a mi situación familiar, en cuanto a mis emociones, yo no estaba bien. Y sin embargo decían, no, todo bien, sí, hay que seguir orando y bueno, confiando en Dios, no sé qué. Pero por dentro, eso no era lo que estaba sintiendo realmente. Lo que sentía era tristeza, era amargura, era no entender por qué estábamos viviendo lo que estábamos viviendo, era no saber qué iba a pasar, era un miedo grandísimo de que mi madre no pasara las quimioterapias, como después sí pasó y agradecido obviamente con Dios. Era no entender por qué la pérdida del embarazo. Después de 2 años orando por un embarazo, de repente la noticia de que íbamos a ser papá, y en cuestión de nada, eso se corta. Obviamente no estaba bien, emocionalmente no estaba bien. Nunca fui equipado tampoco para poder expresar las emociones. Pero como yo no lo expresé de mi boca hacia afuera y fui hipócrita, tu cuerpo por algún lado expulsa eso, por algún lado salta. Y empezaron los vértigos, y empezaron las licencias médicas, y empezaron el visitar a un médico, y visitar a otro, y no, hasta que Dios tuvo que quebrarme y decir, vos no estás bien, vos tenés que hablar esto, tenés que empezar a pedir ayuda, tenés que empezar a reconocer que has sido hipócrita, tenés que empezar a reconocer que yo tengo el control y tenés que dejarme a mí el control, Entonces empieza todo un proceso.
Obviamente duele. Obviamente duele cuando esa cáscara se rompe y te das cuenta que adentro no hay nada. Obviamente que duele eso. Pero es necesario entrar en ese proceso. Es necesario chocarnos de frente con una iglesia como la de Sardis para, como decía al principio, compararnos con esa iglesia y decir, che, necesito cambiar porque estoy en esta situación. No digo que sea la situación de todos los que hoy estamos acá, pero en el caso de que sí, necesitas escuchar esto. Necesitamos escuchar esto. En esta segunda oportunidad, cuando Teo nace y a las pocas horas nos avisan que teníamos que ir a un CTI, no sé qué, enseguida mandé mandé un mensaje al grupo de varones, che, me pasa esto, por favor, oren. Enseguida, che, no estoy bien, necesito ayuda. No escatimé en decir cómo estaba o cómo me sentía. Recuerdo, justo ahora Leticia no está, pero había pasado casi un año de la pérdida del embarazo y un día estábamos acá en la reunión de adolescentes y creo que esa fue la primera vez que entendí esto. Porque empecé a hablar con Leticia y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y Leticia quedó ahí, tipo, no se esperaba esto, estábamos preparando una reunión, estábamos armando las sillas o algo. Y claro, era un llanto de, estoy hablando lo que realmente me pasa. Estoy dejando de ser hipócrita, estoy contando lo que realmente estoy sintiendo. El ser sincero delante de Dios y el ser sincero delante de los hermanos es algo que muchas veces lo tenemos en la teoría y no lo practicamos. La confesión, el confesar pecados, el confesar que no estoy bien, que no me siento bien, que emocionalmente estoy bajoneado, pinchado, no lo practicamos. Y eso es sumamente peligroso, porque convierte a una iglesia en un lugar cerrado por 4 paredes, con gente adentro que entra y que sale, pero que no pasa nada. Es un gran peligro que esto que está escrito allí, que somos una comunidad de refugio y transformación, no lo estemos viviendo. Es un peligro que Sardis era una iglesia ubicada en Asia Menor, donde hoy está más o menos Turquía, que era una iglesia para esa ciudad y que no viviera el Evangelio. Era un peligro porque la gente que estaba allí asistiendo no estaba recibiendo realmente el alimento, estaba recibiendo hipocresía. Jesús le habla a los fariseos, ser los representantes de Dios y no lo estaban haciendo de la manera correcta. Se habían centrado tanto en la ley de Dios que se habían olvidado de Dios. Cuando Jesús les habla a sus discípulos, como veíamos recién, de forma un poco lenta, es porque después ellos iban a encargarse de extender el Evangelio. Jesús necesitaba que ellos estuvieran firmes, que no fueran seguir al rabí porque hace milagros. Necesito que me sigan, necesito que sigan porque entienden que soy el Cristo, porque entienden que voy a morir en la cruz, porque entienden que el Evangelio es algo mucho más grande que ustedes y es mucho más grande que la necesidad del día a día. Y uno dice, bueno, pero todos somos así. Uno se puede justificar y puede decir, bueno, pero toda la humanidad es así y nosotros somos hipócritas y bueno, y empezamos a justificarnos. Tenemos que poner la siguiente. Esta noticia salió ayer. Se las leo. Más de 16.000 cristianos han sido asesinados en Nigeria durante los últimos 4 años. Una persona que está dispuesta a morir por el Evangelio, yo dudo mucho que esté viviendo en hipocresía. Dudo mucho que esa persona estuviera viviendo un falso evangelio o no estuviera muy convencida. Esta gente está muriendo y esto es solamente una noticia. Hay un montón de noticias de personas en el mundo, misioneros o locales, personas locales en esos países, que mueren por el Evangelio, mueren por pronunciar la palabra de Jesús o por predicar. Y nosotros muchas veces nos juega en contra el vivir en un país tranquilo. Nos juega en contra muchas veces vivir en Uruguay, donde puedes tener una bandera o puedes tener, ahora que estamos en año electoral, puedes tener del partido político que sea, puedes tener... Nos juega un poco en contra eso, porque como no nos apretan por ese lado, muchas veces nosotros pensamos si venir o no a la iglesia, si venir o no al refugio. No estoy hablando de los casos en el que por temas laborales, enfermedad, hablo del momento en el que uno dice, quiero ver si tengo hoy ganas de leer la Biblia. Hoy no sé si tengo ganas de orar, o no sé si tengo ganas de ir a la reunión, porque está frío, porque hace calor, porque es invierno y porque es primavera y hay alergias. Hablo de eso. Hablo de lo que está en el texto, es de eso. Este texto, yo sé que
que quizás no es tan simpático, pero es necesario. El replantearnos si no estamos viviendo un evangelio de hipocresía. Cuando la iglesia de Sardis escuchó esto, obviamente no les cayó en gracia. Ellos tenían nombre de que vivían. Ellos tenían nombre de que estaba todo bien. Vos le preguntabas a la iglesia de Sardis y ellos decían, está todo bien. No, estamos bien de bien. Estamos impecables, tenemos tal reunión y a tal hora. Pero acá las palabras de Jesús dice, ustedes tienen nombre de que viven y están muertos. Jesús no les está hablando a ellos solamente en una idea de acusación, sino decirles, soy la resurrección, ustedes están muertos, me necesitan. Necesitamos confrontar esto, necesitamos hablar de este tema. El primer punto que el texto nos va a llevar, en el versículo 2 dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas. O sea, no había ni una cosa que ellos estuvieran haciendo bien. Por eso iba directo al punto Jesús en este momento para esta iglesia. Necesito que afirmes aquellas cosas porque están acá, en la cuerda floja, están ahí en el... Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y allí puse entre comillas la solución. Y atención con esto, dice, acuérdate es recordar, es ir hacia atrás. Es decir, bueno, vamos a memorizar. De lo que has recibido y oído. No solamente las prédicas que hemos escuchado, no solamente los libros que hemos leído, no solamente los testimonios que hemos escuchado y visto, sino lo que hemos oído, es decir, lo que hemos permitido que entre a nuestro corazón. Pero capaz que con el tiempo ha quedado en eso, ha quedado en algo que hemos guardado. Guardado allí, cuando dice guardado no se refiere a guardarlo en un cajón, sino que cuando en el Antiguo Testamento se acuerdan que decía, escríbelo en las tablas, escríbelo en tablas y tenlo presente, escríbelo en la tabla de tu corazón, ponlo en las puertas, ¿no? Guardarlo es tenerlo ahí a mano, guardarlo en un lugar que puedas acceder continuamente, no guardarlo en un cajón y olvidarse de eso, tirarlo en un cofre y, no sé, dejarlo en el galpón, sino guardarlo, atesorarlo y arrepiéntete. El último punto, lo que todos necesitamos cuando estamos viviendo de esta manera. El primer punto es que necesitamos vivir un evangelio honesto. Que honesto o honestidad es lo contrario a hipocresía. El segundo punto, que es importante porque si no todo esto parece solamente che, portémonos bien, es que Jesús no quiere que perezcamos. No quiere que quedemos en eso, en alguien que es hipócrita o una iglesia que se transformó en hipocresía, que se transformó en alguien que vivió en hipocresía, sino que no quiere que estemos en esa condición. Él no solamente los apuntó y les dijo, ustedes están en esta condición, sino que les dijo, quiero que cambien. Les doy y les voy a dar las herramientas para cambiar, para mejorar, para salir de ese lugar. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. ¿Vieron la segunda parte del versículo 3 allí? Dice, por tanto, si no velas, o sea, si no estás atento, si no le das lugar a esto, vendrá el ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El venir como ladrón está también en segunda de Pedro, que lo vamos a ver en la siguiente imagen, que si bien es un poquito largo, creo que se puede entender bien. En la siguiente mía. En segunda de Pedro 3:7 dice, por los cielos, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Ahí tenemos un grupo. Mira, la siguiente. Vamos de vuelta. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Hombres impíos, vieron que está un poquito en negro allí. No sé si espero que se vea para todos lados. Ese grupo, recuerden ese grupo de personas.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Acá la referencia a lo que recién leíamos en Apocalipsis, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 10 decía, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y un poquito más arriba, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, el día del Señor vendrá como el día de la noche, de repente. De repente. Él no quiere que ninguno perezca. Quiere que ninguno estemos en el primer grupo que está allí arriba, de los hombres impíos. Y como un cristiano, una persona que asiste a una iglesia, una persona que lee la Biblia, termina en ese grupo, siendo hipócrita, siendo como Sardis, creyendo que está todo bien y no lo está. No dando lugar al arrepentimiento, no guardando la palabra de Dios, no oyendo realmente, no escudriñando la palabra. El tercer punto, el primero es vivir un evangelio honesto, el segundo es que Él no quiere que perezcamos, por eso esto, y el tercero es, quiere que seamos dignos. Hoy Daniel leía en Efesios 4, del 1 al 7, que es a través de Jesús que somos dignos. ¿Vieron allí en sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 3, los siguientes 3 versículos que hablan acerca de esta iglesia, acerca de Sardis? Dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Pero tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Hoy leíamos que la forma de ser digno es a través de Jesús allí en Efesios 4, del 1 al 7. Así el vencedor, y ahí cuando dice el vencedor te está hablando a vos, me está hablando a mí, y está hablando a cada uno de los que lee esa palabra. Los que leyeron en su momento en Sardis esta palabra, esta carta, y los que hoy la estamos leyendo. Al vencedor, al que se anime a este desafío, al que reconozca que no ha vivido un evangelio honesto, al que reconozca que está en esta situación. Así el vencedor, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas, al igual que estos hermanos en Sardis que habían tenido. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿quién de nosotros es y será el vencedor? El que se anime a este desafío, el que se anima a cuestionar su evangelio o su forma de vivir el evangelio. Este es el desafío que nos está dejando la iglesia de Sardis en el tercer punto. Quiere que seamos dignos, quiere que reconozcamos que necesitamos otra vez a Jesús, de nuevo a Jesús, y día a día necesitamos a Jesús. Nuestra misión como iglesia dice, somos una comunidad de refugio y transformación para quienes reconocen que necesitan a Jesús. Y eso no es para el hermano nuevo que viene solamente, no es solamente para ese hermano. También es para nosotros. Adulán sigue siendo una iglesia de refugio y de transformación, pero la condición es para aquellos que reconocen que necesitan a Jesús. Cuando yo dejo de reconocer que necesito a Jesús, Adulán no termina siendo para mí un lugar de refugio y de transformación. El Evangelio no me sigue transformando. El Evangelio no me sigue afectando y se empieza a volver algo aburrido. Las canciones se vuelven aburridas, las prédicas se vuelven aburridas, monótonas, Cuando yo me dejo de emocionar de solo leer la palabra, de solo leer las escrituras, cuando yo me dejo de emocionar o me dejo de... Y no hablo de que cada vez que leas un versículo tenés que llorar, me refiero a que te tiene que afectar. Me tiene que afectar ir masticando y guardando esa palabra, ir leyendo, me tiene que afectar para bien. Me tiene que afectar o arrepentirme, o reconocer a Dios, o adorar a Dios. De una u otra manera la palabra es viva,
es eficaz y me tiene que afectar. Pero cuando pasa mucho tiempo y la palabra no me afecta, el solo leer la palabra no me afecta, cuando las prédicas empiezan a ser aburridas, cuando las canciones no me gustan, cuando la forma de... El día, porque el refugio está al día, o porque es a tal hora, o porque es invierno, o porque es verano, porque... Y cuando empiezan los mucho por qué, quizás no estoy viviendo el Evangelio de la manera correcta. Me estoy volviendo como esta cáscara de huevo. Por fuera digo, soy cristiano, pero por dentro el Evangelio está muy lejos de mí. En una página de Instagram vi un video que agarraban una planta, obviamente lo hacían en broma, pero lamentablemente muchas veces funcionamos así, como iglesia y como personas. Agarraban una planta que estaba completamente seca, una planta que estaba amarillenta, marrón, pero lejos de un color verde, completamente seca. Y agarraban un spray y la pintaban, un spray de pintura y la pintaban, y claro, quedaba en color verde. Pero esa planta estaba seca, esa planta por dentro estaba muerta. Por más que la pinte por fuera, esa planta sigue teniendo la misma condición en cuanto a su biología. Nosotros nos podemos pintar, podemos aparentar un montón de cosas, pero el tema es el interior, el tema es qué estoy viviendo, qué realmente estoy permitiendo que se mueva en mi interior. Defectos vamos a seguir teniendo, problemas vamos a seguir teniendo, dificultades, tentaciones, un montón de oportunidades para caer, por supuesto. Pero si el Evangelio me está afectando adentro para bien, algo se está moviendo, yo tengo que apuntar a esto. Me va a llevar siempre a apuntar a esto, a querer ser vencedor, a querer llegar al final, a querer decir, he oído la palabra, me acuerdo, tengo tal tentación y me acuerdo de tal palabra, estoy mal, pero recurro a mis hermanos, sé que Cristo puede hablar a través de un hermano, a través de una oración. Empieza a haber un movimiento y no solamente una asistencia a la iglesia. Y como para darles y ya para terminar, ¿por qué la iglesia de Sardis era como era? En la última... ¿Por qué la iglesia de Sardis... ¿Qué le ocurrió a Sardis como ciudad y como iglesia para estar muertos espiritualmente y creer que estaban bien? En el año 17 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Tiberio, la ciudad logró recuperarse rápidamente gracias a sus riquezas de un gran terremoto. Hubo un gran terremoto, muchas ciudades alrededor fueron devastadas, no tenían las riquezas suficientes para levantarse nuevamente. Sardis sí. Sardis tenía riquezas, era un lugar muy rico, era un lugar muy en cuanto a riquezas, en cuanto a dinero, pero también en cuanto a materia prima, para la época, un lugar de estatus muy alto en cuanto a lo económico. Entonces, durante el reinado del emperador romano Tiberio, ocurrió este terremoto. Esta actitud de autosuficiencia y orgullo no solo fue cultural, sino también se reflejó en la iglesia local. Esta iglesia, la iglesia de Sardis, rechazó aún la ayuda del imperio romano en cuanto a lo económico. Ellos dijeron, nosotros podemos solos, estamos bien. Otra vez esto, ¿no? Estamos bien, está todo bien, nosotros podemos. Pero esto afectó negativamente. Sardis se basó en lo que ellos tenían, se basó en sus recursos, en lo que ellos podían hacer, y no permitió que la humildad, no permitió la ayuda externa, no permitió que alguien colaborara en esa ciudad. Y este orgullo, el de yo estoy bien, yo puedo, si después de este terremoto yo me pude valer por mí mismo, todas las cosas que ocurran, voy a poder yo solo. Dejando afuera ayuda del gobierno, dejando afuera a Jesús, dejando afuera el Evangelio, dejando afuera porque ellos podían, porque ellos estaban bien. Hoy Sardis se la recuerda o se la reconoce como una ciudad y una iglesia museo, porque allí hay lugares, allí hay vasijas que hablan de aquella época, allí hay estructuras, allí hay construcciones que nos hablan de aquella época, pero nada más. Hoy en día es un museo. Hoy Sardis no vive gente allí. Es un museo. Entonces,
¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué está ocurriendo en nuestra vida? Nosotros estamos siendo una iglesia, y ahora estoy hablando no solamente en Adulán, sino en lo personal. Estamos siendo cristianos activos, estamos siendo una iglesia que está expandiendo el reino de Dios, o nos estamos convirtiendo en un museo. La semana que viene vamos a ver Filadelfia y el mensaje es muy bonito y muy lindo. Es un mensaje acerca de la fidelidad y las cosas que hemos hecho bien. Pero para entender Filadelfia el domingo que viene, primero tenemos que ser confrontados por esto. En esta mañana tenemos que ser confrontados por lo que fue confrontado Sardis y rever cómo estamos viviendo nuestro evangelio. Quiero invitar a cerrar sus ojos. Y mientras vamos meditando un poquito en lo que acabamos de escuchar y de leer, voy a leerles de nuevo los últimos 3 versículos. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quiero invitarte esta mañana a que juntos podamos reflexionar en qué tipo de evangelio estamos viviendo. Cuando así llega, tenemos que hacer un alto, tenemos que frenar por unos instantes y pensar realmente cómo estoy viviendo. Realmente. Hay un montón de cosas importantes en tu vida, no lo dudo. Hay un montón de cosas importantes en mi vida, pero esta es la más importante. No se trata de cuántos años hace que estoy dentro de una iglesia, no va en cuántos libros he leído, en cuántas prédicas he escuchado, en cuántos seminarios he estado. Se trata de entender o reconocer si estoy cerca del Evangelio o estoy lejos del Evangelio. Si estoy cerca de la cruz o estoy lejos de la cruz. Y cuando estos mensajes llegan, nos tiene que dar la esperanza y nos tiene que dar la alegría y nos tiene que brotar la adoración de decir, a tiempo Jesús me está hablando. En caso de estar viviendo un evangelio que no es honesto, en caso de estar viviendo un evangelio alejado de Cristo, en caso de estar viviendo en una falsa doctrina, nos tenemos que alegrar y decir, me está hablando a tiempo Cristo. Él quiere encontrarnos, quiere reparar nuestra vida, quiere reparar nuestro corazón, quiere sanar nuestra vida y quiere que podamos ser sinceros. Él quiere que nosotros seamos sinceros, que le digamos, me siento de esta manera, esto es lo que estoy viviendo, hasta este punto viví de esta manera, pero reconozco que necesito hoy a Jesús. Reconozco que hoy necesito nuevamente al Maestro. Reconozco que hoy necesito nuevamente a aquel que caminó en Galilea, aquel que habló a las multitudes, aquel que hizo milagros. Hoy lo necesito en el 2024 en mi vida. Hoy necesito a Jesús. Hay un montón de gente que no está escuchando el Evangelio. Hay un montón de gente fuera de la iglesia que necesita de los representantes del reino de Dios. Y eso somos vos y yo. Pero primero necesitamos vivir un evangelio real y honesto.